Hi, how are you? It's a pleasure to have you today in my class. Hola, bienvenidos a mi clase de inglés. Hoy vamos a ver el tema pasado simple. Es un tema bastante interesante. Ahí vamos a ver los verbos regulares y los verbos irregulares del idioma inglés. Como siempre o como suelo hacer, lo comparo un poco con el idioma español para que vean qué es lo que sucede en nuestro idioma y qué es lo que sucede en el idioma inglés. Así que vamos de una vez. Muy bien. Cuando utilizamos el tiempo pasado simple, se utiliza para hablar de situaciones que sucedieron en el pasado y que ya terminaron, o sea, que ya culminaron. En nuestro idioma español, los verbos terminan en ar, er o ir. Para los verbos terminados en ar, en pasado, vamos a agregar a la raíz del verbo estas terminaciones, dependiendo de cada uno de los pronombres. Para los verbos terminados en er y en ir, vamos a agregar estas terminaciones. Coinciden que tanto para er como para ir es la misma, dependiendo de estos pronombres. Entonces, un extranjero que quiera aprender nuestro idioma debe aprenderse estas terminaciones y agregársela a las raíces de los verbos. ¿Y cómo quedan las oraciones? Ejemplo, yo trabajé la semana pasada. Observen que aquí se pasó a pasado para el pronombre yo. Pedro viajó el mes pasado. Y para los verbos terminados en ella y en ir, observen, Daniel comió pizza ayer. Yo para él. Ellos vivieron en Francia el año pasado. Vieron ellos. ¿Qué suele agregarse? Un complemento y una expresión de tiempo, en este caso el año pasado. En español tenemos algunas expresiones de tiempo como ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace un rato, hace un tiempo y anoche. Conclusión. En nuestro idioma español debemos agregar esas terminaciones a las raíces de los verbos para hacer nuestras oraciones en pasado simple. Esto sucede para la mayoría de los verbos regulares del idioma español. ¿Qué sucede en el idioma inglés? Ahora sí, de una, vamos a nuestro idioma inglés. Como acabo de decir, sucede para la mayoría de los verbos regulares del idioma español. Hay un grupo de verbos que son irregulares. En el idioma español también tiene verbos irregulares. Voy a mostrarles rápidamente cuáles son los verbos regulares e irregulares del idioma inglés. Aquí tenemos los verbos regulares. Como vieron, aquí toca hacer esto para los verbos regulares, aprenderse esto. En inglés es muy distinto. Debemos agregar ed a la raíz del verbo, esto es la raíz del verbo, y debemos agregar ed. No siempre se debe agregar ed. Si el verbo ya termina en solamente agregamos d. Si el verbo termina en y, cambiamos la y por la i latina y le agregamos ed. Aquí tenemos dos verbos. Aquí tengo otro verbo que tiene una característica muy particular. En este caso es un monosílabo, consonante, vocal, consonante. ¿Y qué sucedió? Se duplicó su consonante para agregar, ahí sí, ed. Miren lo que le pasa a este verbo. Él es bisílabo, pero el acento va en la segunda sílaba y es consonante, vocal, consonante. En ese caso, también se dobla su última consonante y ahí sí se le agrega ed. Estos son verbos regulares. Tenemos un grupo de verbos que son irregulares. Irregular viene de que no sigue una regla. Regular viene de regla. Estos señores no siguen la regla. Ellos no se les puede agregar ed, por lo menos el verbo cut, que es el verbo cortar, no se le puede agregar aquí ed. Él tiene su propia forma. Y ellos son muy distintos. Pero dentro de ellos son los verbos irregulares, que se calcula que están alrededor de unos 200 verbos. Hay unos 18 patrones. Imagínense usted, hay 18 patrones que la gente los utiliza para podérselos aprender más fácil. Aquí yo agregué, aquí coloqué 6 patrones, pero la verdad hay 12 más. ¿Cuáles son esos patrones? Observen, tomé estos tres. ¿Cuál es el patrón? Que se escriben igual. Miren, observen, cut, cut, hit, hit, cos, cos. Se escriben igual. Observen este segundo patrón. ¿Cuál es el patrón acá? Que se terminan en D y cuando se pasó a pasado se les agrega la T. Se cambia la D por la T. Observen ese tercer patrón. Dream, sing and ring.
Ellos tienen una I por acá, pero al pasarlo a pasado se cambió por la A. Ojo con este, bueno, este patrón son dobles E, pero cuando se pasa a pasado se quita una E, digámoslo así. Pero observen este feel. A él no se pudo hacer eso. Porque lo puse intencionalmente ahí porque no se confíen, no todos los patrones son iguales. Son una guía, pero no hay que tomarlos al pie de la letra. Tenemos el quinto patrón, que es write, write and drive. Observen, tienen una I. Y cuando pasaron a pasado, se cambió por una O. Y tenemos buy, think and bring. Miren su patrón. Se cambió O, GHT. Conclusión de esta parte. Tenemos verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares siguen este patrón. Y los verbos irregulares no tienen, en general, tienen una forma muy particular de escribirse su pasado, pero dentro de ellos, dentro de esa forma particular, podemos identificar algunos patrones. Hay algunos verbos que no siguen ninguno de los 18 patrones. Son totalmente independientes. Profesor, ¿y hay alguna forma de aprendérselos más rápido? La verdad es que no. Esa es la mala noticia. Hay que irselos aprendiendo poco a poco. Pero no se preocupen, la mayoría de las personas que hablan inglés pasaron por ese proceso y se los fueron aprendiendo poco a poco. Muy bien, ahora sí hagamos oraciones. Muy bien, aquí tengo la forma afirmativa del pasado simple. La forma afirmativa tiene esta fórmula. Un pronombre, un verbo en pasado, más un complemento. Entonces tenemos los pronombres. Aquí tenemos dos verbos en pasado, uno regular, como pueden ver, y otro irregular. Este es el pasado del verbo comer, eat. Y aquí tenemos unos complementos acompañados de unos adverb of time o time expression. Es lo mismo, ¿no? No es que sean distintos, no, esto no es una sola oración, ¿no? Adverb of time, adverbo de tiempo o time expression o expresiones de tiempo. Aquí tenemos algunas: yesterday, last week, last year, last night, 2 days ago, and many years ago. Entonces, ellos suelen ir acompañados con estas oraciones en pasado. Entonces, rápidamente, pronombre, verbo en pasado y su complemento, que la mayoría de las veces tiene una expresión de tiempo, un adverb time. ¿Cómo sería su forma negativa? En su forma negativa, les tengo que recordar algo que expliqué en una clase anterior, que en cada tiempo del inglés hay una forma de escribir un no. ¿Cómo así, profesor? El no en nuestro idioma español es el mismo en todos los tiempos. Ejemplo, yo no como, pasado, yo no comí, futuro, yo no comeré. Es el mismo no, 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 no. En inglés no. En inglés cada tiempo tiene su propio no. Este es el no de pasado simple, se los presento. Esto que está en rojo significa no. Fácil. Esto significa no. Es el auxiliar de pasado en negación. Entonces, agregamos los pronombres, auxiliar de pasado en negación, y el verbo. Observe que ya el verbo ya no va en pasado. Recuerden, mire aquí, iba en pasado en afirmación. Pero aquí en negación ya no va en pasado. ¿Y por qué sucede eso, profesor? Porque el auxiliar de negación está en pasado y no permite que el verbo vuelva a ir de nuevo en pasado. Entonces solamente va a ir en el auxiliar de negación. Y el resto sigue con su complemento acompañado de su adverbio de tiempo. Esa es su forma negativa. Pronombre, negación, verbo normal ya no está en pasado, más complemento. Por último, la forma interrogativa. En la forma interrogativa aparece el auxiliar did. Ese auxiliar va a ir aquí al comienzo. Después van los pronombres, el verbo de nuevo, y observen, tampoco va en pasado. No va en pasado. Aquí el complemento con su expresión de tiempo. Profesor, o sea que el verbo va en pasado solamente en su forma afirmativa. Sí, señor. No va ni en forma negativa ni en forma interrogativa. Entonces, resumamos lo que hemos hecho hoy. Dijimos que en pasado simple tenemos verbos regulares e irregulares.
Los verbos regulares debemos agregar ed y hay algunos patrones que hay que seguir. Los verbos irregulares tienen su propia forma de terminar, pero dentro de esas formas de terminar se pueden identificar algunos patrones que nos ayudarían a aprendernos más fácil. Cuando queremos hacer la oración en forma afirmativa, pronombre, verbo en pasado y su complemento. Cuando queremos hacerla en forma negativa, pronombre, auxiliar de negación didn't, el verbo sin pasado y su complemento. Y la forma interrogativa va el auxiliar did al comienzo, pronombre, verbo sin pasado y el complemento. Muy fácil. Debajo de este video que van a ver en YouTube, también los invito a que se suscriban a mi canal, van a encontrar este ejercicio. Lo van a encontrar ahí. Este ejercicio, ¿para qué sirve? Es para practicar lo que hemos visto. ¿Qué van a hacer? Aquí, en la primera parte de arriba, en el ejercicio número 1, van a escribir la forma regular de los verbos. Entonces, aquí coloqué verbos de los 3 tipos que vimos allá arriba. De los 4 tipos que vimos allá arriba. En el ejercicio número 2 vamos a colocar el pasado de los verbos irregulares. Algunos tendrán que buscarlos. ¿De acuerdo? En la actividad 4 vamos a hacer oraciones en forma afirmativa. Entonces, ojo, aquí poco digo yo precaución, hay verbos regulares e irregulares. Entonces, tienes que tener cuidado al momento de agregar esos verbos acá en pasado. Su forma negativa, y recuerden que deben colocar el auxiliar de negación y el verbo. Y por último, les estoy diciendo que esa forma interrogativa es este ejercicio de acá, donde hicimos la afirmación, lo van a hacer aquí en forma interrogativa. Mire, observen que aquí Peter called his mom yesterday. Entonces, su forma interrogativa, did Peter call his mom yesterday? Y el resto de preguntas. Como ven, es muy sencillo. Pues bien, eso es todo. Ojalá haya quedado todo muy claro. Cualquier duda pueden hacerme algún comentario en el video. No olviden suscribirse a mi canal y muchas gracias. Que tengan una buena tarde, una buena noche o un buen día. Hasta luego.